Vamos a continuar con nuestra clase. En esto lo que vamos a ver es el tema de factores comunes. Como les veníamos contando, le venía contando en la clase anterior, había una cuestión bastante fundamental en términos de lo que se consideraba como efectividad en psicoterapia, que era el tema que, al parecer, las psicoterapias contienen elementos comunes a todas las psicoterapias que tienen éxito. Eso es muy importante, porque en algún punto la idea de que la teoría es la que tiene éxito es una falacia. No por ser un mejor teórico vamos a tener mayor éxito en terapia, sino que vamos a tener éxito en terapia si podemos reunir estos factores, comprenderlos, utilizarlos como herramienta, y esto nos va a facilitar el éxito en terapia. Por eso se llaman factores comunes en terapia y son comunes a todas las terapias. No importa el marco teórico del cual uno provenga, si uno utiliza estos factores comunes, es muy probable que se incremente el éxito terapéutico. Como les decíamos, que esta interpretación es la que más ha recibido interés o atención por parte de los investigadores. Existen ya datos suficientes para sostener que son gran parte del cambio que logra cualquier psicoterapia es en función de estos factores. De hecho, hay un estudio, un último estudio de Wampole en el año 2017, en el cual él hace un metaanálisis y encuentra que el 87% del éxito de una psicoterapia está asociado al cliente y solo el 13% al terapeuta. Así que imagínense la importancia que tendrán el tema de estos factores comunes y en qué lugar queda la teoría. Y de hecho, en ese metaanálisis de Wampole, a la teoría se le da un porcentaje bastante interesante, el 1%. Eso es lo que contribuye a la teoría del éxito. Así que imagínense lo importantes que son. Esto nos lleva a preguntarnos qué características de los terapeutas contribuyen a la creación y mantenimiento de estos factores comunes, que son menos comunes en algunos consultorios de lo que uno podría creer. Los profesionales de la salud mental durante mucho tiempo, ¿sí?, y de diferentes formas, comparten elementos comunes o cuestiones centrales. Ya en el 36, Rosenberg había notado que todas las formas de psicoterapia tenían curas que reportar, o sea, que todos, esto del veredicto del pájaro dodo que contábamos en algún momento. Entonces él propuso que había una explicación posible para los resultados altamente equivalentes, un número de factores terapéuticos comunes, incluyendo interpretaciones psicológicas, catarsis y la personalidad del terapeuta. Es fundamental en esto comprender que el primero de los factores comunes es las expectativas positivas. Las expectativas son una de las variables no específicas más ampliamente debatidas y fuertemente cuestionadas. La hipótesis de que la mayoría de estos estudios es que el tratamiento se fortalece en la medida en que los clientes esperan que el tratamiento sea efectivo. Entonces, ¿qué tenemos que pensar en esto? Primero que no puede ser ni muy baja una expectativa, o sea, es decir, no tener expectativas, ni demasiado alta la expectativa, porque se van a esperar resultados idealizados que no se van a conseguir. Las expectativas positivas tienen que ser lo más ajustadas y realistas posibles. Por lo tanto, el terapeuta tiene que encargarse de alguna forma, eso lo vamos a ver en algún momento con Butler y Clarkin, que es cómo indicarles qué tipo de rol van a cumplir. Es lo que se entiende como métodos de inducción de rol, lo que nos va a facilitar a nosotros poder señalarle cuáles son las expectativas que realmente pueden pretender de un resultado de una psicoterapia.
De los estudios que reportan los efectos de las expectativas, virtualmente todos demuestran que las expectativas positivas y elevadas añaden efectividad, aún a tratamientos como la desensibilización sistemática. La desensibilización ya ha mostrado que tiene muy buenos resultados, pero si además tiene buenas expectativas, tiene mejores resultados aún. La psicoterapia no puede desde ningún punto de vista ser reducida solamente a los efectos de las expectativas. Esto sería básicamente el efecto que tengo en relación al placebo, ¿sí? Sobre la base de las investigaciones asumiremos que las expectativas son un ingrediente activo en todos los sistemas de psicoterapia. Todas las personas esperan algo de una psicoterapia y el que no espera nada de una psicoterapia podemos pretender que no va a tener grandes resultados en esa psicoterapia, por más que concurra a terapia, por más que cumpla con los horarios, con el pago. Si una persona no cree que va a obtener algo en terapia, lo más probable es que no logre buenos resultados. Más que ser el proceso central de cambio, las expectativas positivas son conceptualizadas como una precondición crítica para que el tratamiento de la terapia continúe. O sea que lo tenemos que tener muy presente, que tienen que estar antes del tratamiento. En general, muchas veces, esto les va a pasar con el tiempo, la gente recomienda al terapeuta. O sea, muchas veces un amigo, un familiar, una persona que es allegada, un alumno, tiende a decir, mira, esta persona es muy buena o puede llegar a ayudarte en este problema. Esa es ya un factor de generación de expectativa, que es previo a al tratamiento y que existe en algún sentido como una precondición para que este tratamiento ocurra. Si alguien no cree que el tratamiento va a ser efectivo consigo mismo, no se va a acercar a terapia. Y por eso muchas veces las cuestiones forzadas, cuestiones más bien judicializadas, en donde la persona es obligada a hacer terapia, tienden, si no son ajustadas a las expectativas de lo que tiene que esperar y no considerar que el tratamiento es un castigo, tiende a fracasar, tiende a ser abandonado. Entonces, es muy importante el fortalecimiento de esas expectativas. Lo otro es la relación terapéutica. En el fondo, una relación terapéutica, una psicoterapia es una relación interpersonal, es una relación entre dos personas, ¿sí? Entonces, esta relación terapéutica ha emergido consistentemente como uno de los determinantes principales del éxito en terapia. A través de varios tipos de psicoterapia, al menos el 10% del resultado psicoterapéutico, por lo que los pacientes mejoran en terapia, es debido a esa relación terapéutica. O sea, que tener una buena relación con el cliente y que esa persona se sienta contenida, que se sienta comprendida, que pueda sentirse libre de poder expresar las cosas, facilita y que la persona que tenemos del otro lado sea considerada como idónea, cálida, empática, lo más probable es que produzca buenos resultados en el proceso terapéutico. En un extremo del continuo, algunos sistemas de psicoterapia, como las terapias conductistas radicales, ven a la terapéutica entre el cliente y el terapeuta como tenido como de poca importancia. Esto durante mucho tiempo ocurrió esto, ¿sí? Y los procesos y contenidos que deben ocurrir en terapia podrían ocurrir igualmente solo con una computadora o con un programa sin la presencia del terapeuta. Nos hemos dado cuenta que esto ha fracasado. De hecho, esta es la gran crítica al conductismo. El conductismo creía que se podía prescindir de esa relación humana. Hacia el medio del continuo, algunas escuelas de terapia, como las terapias cognitivas, ven a la relación entre el terapeuta y el cliente como una de las precondiciones necesarias para que la terapia preceda. Por ejemplo, lo que entiende Aaron Beck como el empirismo colaborativo. Desde este punto de vista, el cliente debe confiar y colaborar con el terapeuta antes de ser capaz de participar en el proceso de cambio. ¿Qué características tiene que tener este terapeuta? Como antes ya les venía como avanzando un poco. La primera parte es que de las dos personas en la relación, el terapeuta debe ser el más congruente y emocionalmente más saludable que el cliente. ¿Y eso qué nos indica, chicos? La primera parte es que eh, eh, necesariamente los terapeutas tenemos que haber
estar saludables. Eso significa que si tenemos algún problema necesitamos recibir terapia, tenemos que creer y consumir en el producto que vendemos, básicamente. O sea, si nosotros estamos vendiendo terapia, entendemos lo que es un estilo de vida saludable, entendemos lo que es una vida sin características irracionales, somos personas flexibles, somos personas que nos adaptamos, o somos personas que no podemos comprender eso. Ese tema va a ser fundamental. El terapeuta tiene que estar más saludable que el cliente, tiene que ser una persona que resuelva de alguna manera los problemas más eficazmente que la persona que viene a consultar. Por lo tanto, es muy importante el tema, no solo de cultivarse uno como persona, sino además de trabajar personalmente muy fuertemente hábitos o defectos que nosotros tengamos y también nuestra propia capacidad de optimismo, nuestra flexibilidad, esos aspectos que muchas veces no se ponen o no se tienen en cuenta porque se considera que el terapeuta por defecto es saludable y eso no es real. Las personas somos personas, de hecho los terapeutas tendemos a quemarnos por trabajar en salud. Por lo tanto, tenemos que estar haciendo una revisión continua de cómo nos sentimos. Podemos deprimirnos, podemos estar ansiosos, podemos tener problemas familiares y por lo tanto es muy importante tener la capacidad de poder eh, estar saludable. La otra parte es que el terapeuta se pueda relacionar de un modo genuino. ¿Qué significa esto? Que no tenga que interpretar ningún rol ni ningún papel. No es necesario que tengamos eh, un personaje armado. O sea, simplemente con ser nosotros mismos podemos, porque eso se nota. Acuérdense que es una relación que se sostiene en el tiempo. Entonces, yo un personaje armado no lo puedo sostener durante mucho tiempo. La realidad es que mientras más genuino es uno, más posibilidades tiene uno eh, de que el otro nos consideren como alguien en el cual pueden creer en nosotros. Eh, hay, hay cosas que a mí me ocurren cotidianamente en el consultorio, como por ejemplo tomar un café con un paciente, o sea, es decir, invitar a tomar una taza de café, comer. O sea, nos ha pasado muchas veces, me he encontrado con clientes que vienen y de repente han traído medialunas, ¿me entendés? Y compartir ese espacio, igualmente trabajando, que hace a mi modo de ser como persona, eh, hace que eso sea más genuino y que no se caiga con el tiempo. Lo otro es que el terapeuta debe relacionarse con una consideración positiva e incondicional. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que juzgar al otro, tenemos que aceptarlo como es. Si yo considero que no puedo trabajar con determinado tipo de persona, lo más probable es que lo juzgue de una manera muy cruda, muy dura, y no pueda trabajar con esa persona. Entonces, si yo tengo problemas morales, ¿sí?, en la aceptación del problema de la persona que me viene a traer, lo más probable es que no pueda trabajar con esa persona. En mi caso, por ejemplo, yo me veo imposibilitado, creo, de poder trabajar, por ejemplo, con personas que padecen de paidofilia. Lo más probable es que me cueste mucho trabajar con eso. Entonces, me va a ser difícil aceptar positiva e incondicionalmente esa cuestión. Pero hay personas, por ejemplo, que le cuesta un montón trabajar con personas con ansiedad. Les genera ansiedad la ansiedad del paciente, o les genera aburrimiento la depresión de la persona, o lo juzgan. Yo me acuerdo que hace un tiempo me encontraba con una colega que me decía que le parecía que si alguien no quería estudiar es porque no quería, y que eso es lo que le había dicho a un paciente, sin medir que en algún sentido esa persona podía estar no estando, estaba con una depresión, porque le pregunté qué es lo que le estaba pasando, y claramente la depresión afecta directamente la capacidad para poder adquirir conocimientos. Entonces, porque afecta la capacidad de prestar atención, estamos con el foco metido adentro de nuestros propios problemas y es bastante difícil poder hacer
memoria cuando te están molestando otras cosas. Entonces, aceptar incondicionalmente esa consideración positiva e incondicional es fundamental para poder hacer terapia con un cliente. El terapeuta debe relacionarse con empatía y calidez adecuada. Eso significa que pueda colocarse en el lugar del otro. También de alguna manera que pueda simpatizar también con el problema del otro. Eso significa que no solo lo entiendo, sino que además lo comprendo en términos emocionales, ¿sí? Ser lo suficientemente cálido es que y pasa muchas veces esto de el terapeuta que no habla, que el terapeuta que escucha nada más. Y muchas veces a veces es necesario participar con una acotación, con una pregunta, muchas veces con un resumen que facilite que la persona sienta que está siendo prestada atención, que a uno le importa lo que le está pasando. Esta calidez adecuada es una cuestión que tiene que ver más con facilitar este espacio en donde el otro puede emocionalmente desplegar lo que le ocurre. Y no por esto ser excesivamente cariñoso, por así ponerlo. No es necesario tener que estar todo el tiempo abrazando al paciente y cuidándolo, sino lo que estamos hablando es de escuchar, de seguir el relato, de poder comprender esa situación desde la posibilidad de prestarle atención. Por eso nos hemos dado cuenta que en las investigaciones han encontrado que frecuentemente que la atención conduce a muchas mejoras en esto, ¿sí? Ya vamos a ver lo que es el efecto Houston. Los psicólogos han conocido por años que muchas personas pueden mejorar en conductas tales como el rendimiento laboral solamente como el resultado de que se les presta atención especial. Lambert es un terapeuta que fue uno de los principales que estuvo investigando el tema de los factores comunes, y como se darán cuenta, en esto hay una contribución relativa. El 30% del éxito terapéutico se le debe a los factores comunes, el otro se lo debe al efecto placebo, el 15% solo a las técnicas y un 40% viene por el cambio extraterapéutico. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que nosotros no controlamos dentro de terapia, pero que realmente, si podemos controlar la expectativa, los factores que tienen que ver con la relación y las técnicas, tenemos un 60% de posibilidades de poder ayudar a la persona en este problema que está presentando. Tenemos una contribución del terapeuta al cambio, como veníamos charlando. En primera instancia, el grado de formación profesional y los resultados. Los terapeutas con un nivel de maestría y de doctorado mostraron igual nivel de efectividad que todos los grupos de edad, mientras que los estudiantes y los paraprofesionales solo eran efectivos con consultantes más jóvenes. O sea, mientras más preparado está una persona, mayores probabilidades tiene de ser efectivo en el tratamiento. Por lo tanto, lo que les va a pasar a ustedes es que al principio se sientan más cómodos con determinados tipos de problemas y no con todos. Y que tengan resultados más magros con pacientes con mayores problemas, por ejemplo, trastornos de personalidad, depresiones que llevan mucho tiempo, depresiones crónicas, que con personas que presentan problemas más simples como, no sé, elegir una carrera profesional o decidir si van a cortar una relación de pareja, o resolver un problema de asertividad, cuestiones por el estilo. Como bien se señaló en Virginie Lambert, el 60% de la mejoría de los pacientes es un promedio que enmascara una enorme variabilidad, y esta variabilidad representa una diversidad terapéutica en potencia que va de lo malo a lo excelente. ¿Qué significa eso? Hay terapeutas, ¿sí?, que son muy buenos y hay terapeutas que son pésimos directamente. Por lo tanto, el terapeuta es alguien que influye sobre la técnica,
Si comparamos los resultados de cada terapeuta como comparamos las técnicas, encontramos una considerable variación en la eficacia y la efectividad. Un estudio interesante de Orlinsky y Howard comparó resultados de 23 terapeutas que habían tratado en total a 143 casos. 6 de los 23 recibieron calificación positiva, que implicaba que al menos el 70% de sus casos habían mejorado y ninguno había empeorado, y en total de los pacientes de esos 6 terapeutas mejoraron. Pero por otro lado, 5 de los 23 fueron calificados en menos, que implicaba que el 50% o menos de sus casos habían mejorado y más de un 10% habían empeorado. En un total de 44% de sus casos mejoraron. Eso significa que hay terapeutas que son muy buenos, ¿sí? Porque tienen estas características, vuelvo a decir, de empatía, de aceptación incondicional, de atención, de motivación, de generar expectativas positivas en el tratamiento, y hay otros que directamente lo que hacen es generar todo lo contrario. Generan una condición que hace que a las personas empeoren por el procedimiento terapéutico. En el mismo orden de cosas, otro estudio mostró que una minoría de terapeutas, pese a recibir el entrenamiento adecuado y a estar muy motivados a aprender, era incapaz de desarrollar la competencia adecuada. O sea que, ¿qué dice esto? Que no es para todos la clínica. Esa es una realidad. No todo el mundo puede ser un terapeuta porque es un trabajo que demanda excesiva capacidad del terapeuta, sobre todo de estar saludable, de ser congruente, muchas cosas que realmente no todo el mundo va a tener esa capacidad, esa posibilidad. Un tercer estudio muestra que aún siguiendo los manuales muy detallados, lo que implica procedimientos casi idénticos, algunos terapeutas obtienen mucho mejor resultado que otros. Eso significa que habían variables que tienen que ver con la persona. Entonces, en suma, los estudios confirman que los que todos saben, y nadie dice, el nivel de entrenamiento no asegura la capacidad. O sea, yo puedo ser un terapeuta que está ampliamente capacitado, pero sin embargo, tener estas condiciones o no tener estas condiciones, estas capacidades interpersonales, y por más que estar muy bien formado y tenga títulos de lo que se me ocurra, no lograr los resultados pretendidos. Es evidente que no todos los pacientes cuentan con un terapeuta competente. Por suerte, la mitad de la gente que mejora parece que puede hacerlo incluso con terapeutas incompetentes. Esto es bastante simpático. Otra cosa es que cuanto más podrían haber mejorado en caso de haber sido tratados por algún paciente más competente. Eso es un terapeuta más competente. Eso es una gran pregunta. Pero bueno, no la podemos saber porque realmente eso es algo que va a quedar en el aire. Si bien la competencia parece ser más importante que la técnica, algunos estudios sugieren que ciertos terapeutas son más competentes con una técnica que con otra, aunque hayan obtenido igual entrenamiento en ambas. Entonces, eso también indica que no podemos trabajar en todos los problemas de la misma manera y que no en todos los problemas vamos a ser eficaces. ¿Bien? O sea que eso es bastante importante para reconocer los límites de la terapia. Porque acá hay una cosa que es fundamental. A veces consideramos que para todos los problemas es necesario aplicar terapia, y no es así. O sea, la terapia tiene que reunir la capacidad o la característica de poder producir un cambio en la persona, y que la persona que la está aplicando sepa realmente que es capaz de poder aplicarlo. Pero bueno, seamos honestos, esto a veces es bastante difícil. Las cualidades que parecen que discriminar entre los terapeutas más útiles y los menos útiles son su ajuste y la habilidad e interés por ayudar a los pacientes. O sea que lo que nos hemos dado cuenta es que mientras más ganas y más motivación tenemos por ayudar a los demás, lo más probable es que tengamos buenos resultados. La pureza del tratamiento que ofrecen, eso significa que han recibido un buen entrenamiento y que saben muy bien manejar la técnica. Y la calidad de la relación que pueden ofrecerle al otro. O sea, por lo tanto, es muy importante revisar esto de cómo me siento, cómo estoy, qué tipo de problemas tengo y qué soluciones he aplicado. Es muy importante, por lo tanto, la psicoterapia propia, cuando es necesaria,
y la supervisión. Son dos cosas que son fundamentales para poder mejorar la capacidad de un terapeuta de tener éxito. El efecto Hausdorff básicamente es el efecto que se obtiene por prestarle atención a las personas, o sea, decir, prestarle una atención especial, o sea, que las personas pueden mejorar como resultado que se les preste esta atención especial. El término fue acuñado en el 55 por Landsberg cuando analizaba algunos antiguos experimentos realizados en el año 24 y el 32 en Hawthorne Works, una fábrica de Western Electronic o Electric a las afueras de Chicago. Los experimentos se realizaron por Elton Mayo con la colaboración de Fritz Rotzenblingberger, ¿sí? Espero que me haya salido perfecto, y si no me salió perfecto, perdónenme. La Universidad de Harvard y el ingeniero de Western Electric, William Dickinson. ¿Qué pasaba en esto? Muy sencillamente se los voy a resumir. En estos experimentos lo que se hizo fue lo siguiente. Se tomaron dos naves. En estas dos naves, en una nave se les propuso que a las personas le mejorara el sueldo, y en esta no se le proponía que mejoraran el sueldo, sino que lo que se le proponía era que pidieran cualquier tipo de cambio que no fuera excluido el tema de la mejoría del sueldo. ¿Qué les parecía que podía mejorar sus condiciones de trabajo y su bienestar dentro de la fábrica? Entonces, lo que se dieron cuenta es que a las personas que se les mejoró el sueldo, mejoraron la producción durante un tiempo y luego volvieron básicamente al mismo nivel. Pero los otros, en los cuales se mejoraron las condiciones que se propusieron, por ejemplo, las condiciones de iluminación o en ciertas condiciones de ventilación o que tenían que ver con el trabajo, sostuvieron durante más tiempo una mejoría en la producción. Eso significaba, o se dieron cuenta, que cuando a las personas se les prestaba atención especial, lo que ocurría es que estas mejoraban su rendimiento. Entonces, en psicoterapia, ¿qué ocurre? ¿Cómo se puede dar cuenta uno que las personas, el terapeuta le prestó atención? Esto tiene que ver con la memoria, básicamente. Cómo yo me puedo acordar de detalles que son fundamentales a la hora de trabajar con alguien. Yo me acuerdo, por ejemplo, tengo un caso muy reciente. Una paciente me cuenta que va a visitar a un psiquiatra y el psiquiatra había notado en algún lugar embarazo, pero nunca le prestó mucha atención. Entonces le preguntó 3 sesiones después qué significaba eso que le había dicho ella acerca del embarazo. Si bien eso era algo que él había prestado atención, no fue lo suficiente, porque para esa persona era muy importante el tema del embarazo. Era una persona que tiene 39 años, está con toda una angustia con respecto al tema de si va a poder quedarse embarazada o no. O sea que no era un tema menor el tema del embarazo. Y sin querer, el psiquiatra se concentró en otros aspectos y no se concentró en algo que tenía que ver con algo fundamental de esta persona, que era que ese era el problema por el cual estaba, de alguna manera, uno de los tantos problemas que le estaba consultando, pero no era un tema menor para ella. Entonces, tener buena memoria también hace el ejercicio de revisar notas, de hacer buena historia clínica, de ensayar esto de prestar atención a los demás y poder recordar lo que nos están diciendo, porque es fundamental luego para poder trabajar con las personas. Lo último, que básicamente es un factor que podemos decir que va a ser longitudinal a lo largo de todo el tratamiento, la motivación tiene que sostenerse a lo largo de todo el tratamiento, es algo que facilita el tratamiento. La palabra motivación significa, es básicamente la causa del movimiento, es para qué nos estamos moviendo, el objetivo que estamos buscando. En esto es fundamental entender una cosa, que es muy determinante en todo esto. Porque la motivación significa que tiene que ver con el acuerdo de metas que tenemos entre el paciente y nosotros. Y el estudio que realizó One encontró que el 70% del resultado en terapia estaba asociado al acuerdo de metas. O sea,
a mantener la motivación. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio de acción o bien para que deje de hacerlo. Que en sencillas palabras, básicamente es la dirección, ¿sí?, hacia la cual está dirigido el tratamiento. Es el motivo, el para qué estamos realizando este tratamiento. Otros autores definen la motivación como la raíz dinámica del comportamiento, es decir, los factores determinantes internos que incitan a la acción. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. O sea que la conducta de cambiar, la conducta de cambio, está asociada a tener un objetivo o meta clara en el futuro. El estrés motivacional es el grado en que la ansiedad generada por el malestar moviliza al propio sujeto a buscar ayuda terapéutica. Por lo tanto, en la medida en que yo puedo sostener la motivación porque la persona se va acercando hacia la meta que se propone, que sería una mejoría, por ejemplo, con respecto a la conducta problema que vienen a consultar en terapia, esto va a facilitar que la persona se sostenga en ese procedimiento terapéutico. Hay errores en la técnica. Sachs realizó otro estudio en el que demostró que errores en la técnica conducen a un cambio negativo. Un error técnico con efectos comprobados es el fracaso en estructurar o focalizar la sesión. O sea que, esto piénselo muy sencillamente, es muy fácil hablar de cualquier cosa con una persona. Por lo tanto, es tan importante siempre tener presente cuál es la meta a la cual aspiramos con el paciente y con la cual hemos acordado, ¿sí? Paciente o cliente lo vamos a usar a veces de forma indistinta, a pesar de que cliente es, como ya le hemos dicho, una cuestión que hace, primero, distinguir el modelo médico del modelo psicológico. Dos, que como no existe una noxa causal acerca del problema, y los problemas psicológicos en general son multicausales, tratamos de diferenciar al paciente del cliente. Lo otro es que el cliente es alguien que viene a exigir un determinado tipo de... está pagando por un servicio y por lo tanto está buscando una meta, entonces eso hace pensar que tenemos un compromiso con tratar de lograr esa meta. Y lo otro es que la persona va a ser alguien activo dentro del tratamiento, que no va a ser alguien que reciba simplemente algo de manera pasiva, sino que va a estar activamente tratando de modificar estos comportamientos que le resultan problemáticos. Entonces, el fracaso en estructurar o focalizar la sesión tiene que ver a veces con que no veamos o perdamos el objetivo de vista. Otros errores de efecto comprobables son no encarar las actitudes negativas hacia el terapeuta de la terapia. En esto va a pasar mucho que hay pacientes que hay clientes que han atravesado por muchos procesos terapéuticos y han perdido la expectativa con respecto a qué es lo que pueden lograr. Por lo tanto, es importante abordar eso. Y si hubiera un problema, por ejemplo, hay cosas muy simples, pero un error tonto que a mí me suele ocurrir muchas veces es que sin darme cuenta, a veces no anoto en la agenda y me ha pasado en 2 o 3 ocasiones que se me han superpuesto 2 pacientes. Y entonces el tema es que le tengo que dar prioridad al paciente que le di primeramente el turno y no al que me equivoqué. Por lo tanto, tengo que ver cómo trabajo sobre ese error, porque la realidad es que puedo molestar mucho a una persona. Entonces, tengo que permitirle a esa persona que exprese su enojo, tratar de ver cómo lo compenso, ya sea no cobrándole la siguiente sesión o tratando de hacer algún tipo de gentileza, alguna cosa que haga que se reestructure de alguna manera ese error que he cometido. Pueden ocurrir muchos errores más, pero esto es, vuelvo a decir, algo que tenemos que estar revisando continuamente, las actitudes negativas. Aceptar pasivamente aspectos problemáticos de la conducta del paciente, tales como la resistencia o la evasividad, de no hablar de ciertos problemas. La resistencia en algún sentido no freudiano, sino de... Hay personas que por el momento en el cual están atravesando, por ejemplo,
están siendo contempladores y por lo tanto no están preparados para cambiar ciertas cosas, tengo que tratar de ir viendo qué es lo que hace que no facilite el cambio que estamos proponiendo como meta. O sea, que puede ocurrir que alguien se resista a esto, o por ejemplo, puede ocurrir con personas que son derivadas por otra persona. Por ejemplo, me trae mi mamá, ¿sí? Entonces, yo trato de no trabajar con pacientes que no están motivados para trabajar, porque lo más probable es que eso no genere un buen resultado. O que de alguna manera no ir abordando aspectos problemáticos, ¿sí? Por ejemplo, yo veo que es una persona que continuamente maltrata a su pareja y no señalarle que esto es un problema y que esto puede llegar a generar algún tipo de... que está generando problemas dentro de su ambiente familiar, o por ejemplo, que aceptar pasivamente que, por ejemplo, en personas que padecen de fobias, que todo el tiempo estén con un acompañante terapéutico, no en el sentido de que no siempre es malo tener un acompañante terapéutico, sino que es parte del problema seguir estando acompañado, porque eso lo que hace es debilitar la capacidad de la persona de poder enfrentar el problema de manera individual. Y usar intervenciones dañinas, como pueden ser las interpretaciones inapropiadas o introspectivas. O sea, cuando yo hago, el otro día, por ejemplo, yo me contaba una paciente que había una terapeuta que le había señalado que ella era la culpable de que su pareja la haya engañado, por ejemplo. Entonces, sí, ese tipo de cosas son, por más que uno encuentre que hayan dificultades, que puedan haber participado en esto, uno tiene que tratar de medir muy bien el tipo de palabras que va a usar primero para que la persona entienda qué es lo que está ocurriendo. El otro día me contaba una paciente que una terapeuta le señalaba que, bueno, que al parecer a ella le gustaba ser tratada como un objeto, porque elegía personas que la trataban como objeto. Y eso en algún sentido termina siendo muy dañino, porque lo que lo coloca a la persona es en un lugar de culpabilizarse y de tampoco comprender cómo hacer cambios en esto. Entonces, hay que tratar de evitar ese tipo de interpretaciones que culpabilizan o que dañan al paciente. En conclusión, en definitiva, la psicoterapia sirve. Sus efectos suelen prolongarse en el tiempo y la cantidad óptima depende de la naturaleza del cuadro. Hay cuadros que, como un trastorno de personalidad, van a ser mucho más prolongados que un trastorno un trastorno de angustia o por ataques de pánico. No hay pruebas de que un modelo de terapia sea claramente superior a otro. Esto me parece que es fundamental. Lo que hay que tratar de empezar a entender es qué tipo de técnica se aplica mejor a determinado tipo de problema. Y eso es que el terapeuta esté lo suficientemente capacitado para poder aprender nuevas formas de hacer terapia. Acá el gran problema son los dogmas. Acá el gran problema es considerar que las personas tenemos que ser de un cuadro, de un tipo de formación terapéutica, de una escuela, y lo otro lo invalida. Y la realidad es que en el mundo los terapeutas han tendido a ir a la integración, al eclecticismo, porque realmente es lo que ha permitido eh, mayor efectividad, porque lo que permite es manejar un mayor set de herramientas que faciliten el cambio en terapia. Entonces se van a dar cuenta que mucho de lo que vamos a ver acá tiene raíces en el existencialismo, mucho de lo que vamos a ver acá tiene raíces en la escuela sistémica, mucho de lo que vamos a ver acá es una intervención que parten también de lo conductual, que parte de lo cognitivo, pero que no hay una sola forma de mirar o de hacer terapia, sino que mientras más plástico es un terapeuta, o sea, por lo tanto, más versátil y más flexible, más probabilidades tiene de tener éxito en terapia.
Esa efectividad se da imbrincada en una técnica, esa efectividad se da imbricada en una técnica en particular, de un modo que no puede sostenerse una diferenciación completa entre técnica y características personales. Eso significa que el terapeuta es un elemento fundamental a la hora de producir un cambio en la persona que viene a consultar. Por otra parte, no puede recomendarse un formato o técnica para todos los casos. No funciona hacer, esto es lo que decía Maslow en algún momento, si tu única herramienta es un martillo, vas a tratar a todos como un clavo. La idea es que uno tenga un set grande de herramientas. Por lo tanto, se necesita llevar a cabo un empeñoso trabajo incluso para aclarar en qué casos es mejor un formato de terapia conjunta o la terapia individual. Por ejemplo, la terapia de aceptación, de aceptación y compromiso, que es una terapia de la tercera ola, trabaja primero en áreas individuales y luego en terapias de carácter grupal. Entonces, en algunas cosas funciona muy bien el grupo, en otras funciona muy bien lo individual. Hay que ver para qué tipo de casos y para qué tipo de problemas. Lo que tenemos que tratar de ver es que la terapia no puede ser aplicada de forma general para todas las personas, para todos de la misma manera, porque eso nos va a llevar, lo más seguro, a no adaptarnos a esto que hablábamos en algún momento, que es la efectividad, que es adaptar el tratamiento a Juan, a Carla, a Gabriela, a Pedro, ¿sí? Y no tratar de adaptar a Juan, Gabriela o Pedro al tratamiento, que eso lo más probable es que logre que lo que produzca es un fracaso. Una advertencia importante: de todas estas investigaciones no se desprende ni se desprenderá en el futuro una conclusión del tipo A, si el paciente, la familia o el terapeuta tienen características A, haga B, o sea que eso significa que no podemos, no va a haber una cosa absoluta en terapia. Acuérdense, en terapia lo que vamos a ver es que es una cuestión en continua evolución. O sea, por eso es tan importante entender el paradigma de la epistemología naturalizada, comprender que tenemos que entender a las personas desde esta parte de que con la misma herramienta que entendemos la naturaleza. Entonces, las personas cambian, los momentos sociales cambian y por lo tanto las terapias también tienen que adaptarse a eso. Freud fue muy útil para una época en donde las personas no tenían un espacio para poder hablar. Entonces la terapia hablada comenzó con eso, pero los problemas de la época victoriana, de la represión sexual en el siglo XXI, no son un problema. Y las personas con parálisis de un miembro, lo más probable es que primero pasen por el neurólogo y no por el psicólogo. Por lo tanto, empezar a pensar que una terapia va a ser una terapia que es universal para todo el mundo y a lo largo del tiempo es una falacia. Lo único que siempre se podrá establecer es una probabilidad, por lo tanto, y esto implica que es una recomendación que podemos pensar si el paciente o la familia o el terapeuta tiene la característica A, considera la posibilidad de hacer B, porque la probabilidad de tener éxito es mayor haciendo B que haciendo C. ¿Se entiende? O sea que cuando yo voy a los estudios de eficacia, me van a permitir implementar en la efectividad, tener un parámetro, decir, bueno, en una fobia específica, ¿es mejor utilizar la desensibilización sistemática? Y depende también del estilo de esa persona, que ya vamos a ver en algún momento que hay estilos de personalidad que se ajustan mejor a determinados tipos de tratamiento y no a otros. Eso lo vamos a ver con Buteler y Clarkin, pero no se los quiero adelantar para no ir quemando tanto en haciendo tan largo el video. Considerar la posibilidad implica revisar si la generalización se aplica en el caso, ¿ok? O sea que yo pienso, bien, la desensibilización, ¿la puedo usar con esta fobia específica? Juan padece de esta fobia específica. ¿La puedo usar con Juan? Y por ahí me encuentro que Juan es una persona con alta reactancia, entonces no sigue muy bien pasos y no le gusta mucho. Entonces tengo que utilizar un procedimiento más de carácter sistémico y paradójico que no va a funcionar, que no funciona con, que no sería el primer tratamiento que utilizaría para una fobia específica, pero para Juan sirve. En cambio, Carla es una persona que
tiene una reactancia más baja y es mucho más dócil, por así ponerlo, a la influencia interpersonal y por lo tanto sigue pasos. Entonces es más fácil aplicar la desensibilización que con Juan. Entonces, lo interesante en esto es pensar que no existe una generalidad de tratamientos para una sola persona, sino que lo que va a ocurrir es que tenemos opciones de tratamiento y personas, y tenemos que tratar de adaptar esas opciones a las personas que se nos presentan. El terapeuta puede y debe buscar pruebas de que la generalización no se aplica a un caso en particular, pero conocer la generalización le da un marco orientador, ¿sí? O sea, nos permite saber más o menos qué es lo que funciona con el general de la gente. Para saber por dónde empezar, que ya esto no es poco. Bueno, chicos, con esto los dejo. Espero que hayan podido, nada, ir entendiendo un poco de lo que estamos hablando y nada, con esto los dejo. Cuídense, nos vemos en la próxima.